El estudio que hemos traído en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo me es extraño hablar del libro Apocalipsis? No sé si lo pronuncio bien o me suena extraño en mi oído, pero me cuesta un poco. Por eso yo hay veces le llamo el libro de revelación, porque pues así se le llama también. Ha sido una revelación dada a su pueblo, a su iglesia. Así que vamos a continuar con este estudio precioso. Empezamos estudiando el capítulo número 1, el capítulo número 2, el capítulo número 3, donde habla sobre el estado de la iglesia, ¿verdad? Habla a las 7 iglesias y hemos visto que el mensaje de cada iglesia es un mensaje para la iglesia de hoy en día, porque de alguna manera se están viviendo todos esos puntos que se están viendo, que se miran en estas iglesias. Lo sorprendente es lo que continúa en el capítulo 4 en adelante, que ya es profético, es una profecía de la cual se ha estado viniendo cumpliendo. Recuérdese que cuando empezamos el capítulo número 4, hablamos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra la comenzamos a leer en el capítulo 4 de este libro de Revelación, en el verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y hemos con textos apoyándonos que aquí nuestro Señor está hablando ya de su venida, está hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, qué maravilloso es pensar que después que les da el mensaje a las 7 iglesias, entonces ya empieza ese suceso glorioso, el cual nosotros estamos esperando que de un momento a otro suceda esto. La iglesia está viviendo tal como estaban estas iglesias, estas 7 iglesias. Por lo tanto, las señales que encontramos en el libro de Mateo y en todos aquellos libros que reflejan y hablan sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos da a entender y a conocer de que Él pronto viene por los sucesos que se están desarrollando. Sería mucho el poder hablar punto por punto, pero a través de las enseñanzas vamos a ir ubicando cada cosa. Entonces, hablamos en la última predicación sobre el capítulo 4, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 que dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, hablamos de esto también, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hablamos que hay un trono maravilloso donde está sentado el Creador divino de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí está Él. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a una de las iglesias, le dice eso, ¿verdad? Y maravillosamente es, fíjese que en el capítulo 3, verso 21, es donde habla, ya casi empezando el capítulo 4, habla de esto, o sea que la revelación está tan cerca. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hablamos también de esto. Nosotros pensamos que qué maravilloso, qué privilegio es sentarse uno en el trono del Señor, ¿verdad? Pero viendo bien, qué hermoso es pensar también de esa manera. Pero si usted y yo nos vamos a sentar en el trono de nuestro Señor Jesucristo, es para poder ejercer algo, y eso es lo que vamos nosotros a continuar viendo. Por eso vamos a empezar, o yo creo que más que todo, solo el verso 4, capítulo 4, verso 4, con todo lo que he traído, yo creo que solo ahí nos vamos a quedar por esta noche,
hay más que decir, o sea que esta revelación viene desarrollándose para la iglesia y para nosotros de una manera tan sorprendente que no nos cansamos de aprender de la palabra de Dios. Yo me gozo con esto. Así que en Apocalipsis capítulo número 4, verso 4 dice así: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a ancianos vestidos de ropas blancas. O sea, esos ancianos estaban vestidos de ropas blancas. Ese es otro punto. Con coronas de oro en sus cabezas. Ese es otro punto. Mire, tantas cosas. Dijimos que ancianos significa presbútero. Eso es lo que significa en griego. Cuando nosotros leímos esta palabra en griego, presbútero, que quiere decir o significa líderes o dirigentes. Cuando dijo el Señor ancianos, estaba diciendo en griego presbúteros. Esto quiere decir líderes o dirigentes. Y qué hermoso es pensar, hermanos amados, que aún la iglesia del Señor se compone de líderes y de dirigentes. Bíblicamente vamos a ver algunos textos que apoyan este liderazgo de ancianos en la iglesia primitiva y durante todo el tiempo. Así de que esto ha venido siendo no solamente en la iglesia primitiva, sino a través de la historia, a través de toda la historia. Pero debemos de entender también, hermanos, que los verdaderos líderes o dirigentes, por eso es que en algunas iglesias se les llama a ancianos. Llamen al anciano de la iglesia. Tenemos tantos ancianos en la iglesia y esto es bíblico. Nosotros hemos tenido no la costumbre, sino que el establecer en liderazgo ya por un fundamento eclesiástico los diáconos o los consejeros, que esto viene siendo igual que los ancianos, ¿verdad? Sería bonito que ojalá que más adelante pudiéramos cambiar de consejeros a ancianos, porque la palabra más adecuada y más bonita que refleja la palabra de Dios es ancianos. Ancianos, porque son los ancianos los que están cerca del pastor, los que están cerca para poder administrar su obra, y lo vamos a ver bíblicamente. Pero también quiero, hermanos, que nosotros miremos algo negativo, porque estamos viviendo los últimos tiempos y están aconteciendo cosas tremendas. Yo los quiero llevar a Primera de Timoteo, en el capítulo número, déjeme ver, número 4, Timoteo capítulo número 4 y verso 1. Oiga lo que dice la palabra. Estamos hablando de líderes o dirigentes, que eso es lo que quiere decir ancianos. Bueno, la Biblia en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, cuando está diciendo en los postreros tiempos, se está hablando de este tiempo, en el postrero, cuando ya está por cumplirse la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un poco difícil ver lo que ahora está pasando en algunas iglesias o en algunas denominaciones que se dicen ser iglesias. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Le pedimos a Dios que nos ilumine, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría
para poder dar la sana doctrina, una doctrina que esté apoderada de su palabra, que sea su palabra gloriosa que llene nuestro corazón y nuestra mente, y que no sea un palabrerío, ya sea de hombre o un extracto de un corazón carnal que venga a sacar cosas que vienen a ser de beneficio, ya sea personal o numérico en unas personas, y no tiene que ver absolutamente con la palabra. Por eso la palabra habla. En el Espíritu, pero el Espíritu está diciendo el Espíritu Santo, porque ahí está en mayúscula. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, dice claramente, cuando dice claramente es porque ahí está clarito, mire, clarito, y nosotros lo podemos ver y lo vamos ahorita a sacar. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ya está hablando de la iglesia, apostatarán de la fe. Por eso nosotros siempre decimos que una de las evidencias y señales, ya que Cristo venga, es la apostasía. Esto es la apostasía. Muchos apostatarán de la fe. Muchos van a dejar de creer en lo que han creído. Dios nos libre a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros creemos en una sana doctrina, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que nos hizo libres. Pero algunos dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo es esta situación. Yo no quiero criticar a nadie, yo veo, observo y me gusta escuchar a todos, pero tomo lo bueno y saco lo malo, aprendo de lo bueno y de lo malo para poder decir algo. Pero en este aspecto, hermanos amados, hablando sobre liderazgo, sobre dirigentes, hoy nos estamos dando cuenta y nos duele nuestro corazón, hermanos amados, ver cómo la iglesia está siendo como entorpecida a consecuencia de algunas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, ahora hay mega iglesias. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese que los mismos discípulos, nosotros los que vamos a obtener, si es que obtengamos un trono por nuestro trabajo, ¿cuál será nuestro desempeño, nuestro trabajo allá en el reino de los cielos? La palabra dice aquí muy clara. Dice que cuando Él se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿quiénes siguen a Jesús? No es usted y yo. Qué lindo, qué precioso, hermanos, que nosotros le estamos demostrando a nuestro Señor Jesucristo que nosotros le sigamos. Seguirle es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ese es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en su casa de oración.
porque le amamos, porque le adoramos y porque le seguimos. Recuérdense que su palabra dice: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en medio de todas las cosas que suceden en la vida, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Lindo es esto. Por eso yo le felicito en esta noche, porque a pesar de todo lo que pasa, usted y yo seguimos a nuestro Señor Jesucristo y nadie nos impide. Nadie nos impide. Con el resultado que yo tuve, yo pensé y yo dije: si yo lo voy a tener negativo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo tenía duda. ¿Qué voy a hacer? Yo estaba pensando en tantas cosas porque pues yo amo al Señor. Yo amo al Señor y el Señor conoce el corazón. Entonces, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es negarse. Qué lindo, la palabra dice que qué lindo es dar la vida por el Señor, ¿verdad? Imagínese dar la vida por el Señor. Eso es algo maravilloso, algo glorioso. ¿Ve? Supóngase que venimos para la casa de Dios y por allá se atraviesa alguien que por X razón, aunque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien, y pinguín, y ahí vamos a quedar muertos, ¿verdad? Pero veníamos a la casa de Dios, morir por Cristo. Eso es algo precioso. Entonces aquí dice que Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, oiga, esa palabra regeneración, déjeme ver si la encuentro. Esto está hablando sobre la restauración, sobre una restauración. Terminemos con este pasaje y vamos a pasar a otro. Dice: de cierto os digo que en la regeneración, hay una regeneración. O sea, ¿qué es regeneración? Es hacer todas las cosas nuevas, regenerarlo todo, regenerar. Por eso nosotros, una de las doctrinas que nosotros practicamos primero es el arrepentimiento, de ahí la justificación y de ahí la regeneración, porque llegamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas, regeneradas por el Señor, por el Dios de gloria, por la participación de su Espíritu en nuestro corazón. Y aquí está hablando de esa regeneración, de una cosa nueva, de la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el lugar de gloria, en su trono de gloria. Eso va a ser algo fantástico, algo glorioso, donde todos y cada uno lo vamos a apreciar, ¿verdad? Porque ese va a ser uno de los acontecimientos hermosos. Él está en un lugar precioso, Él está en un lugar glorioso, ¿ve? Por eso el primer mártir, ¿cómo se llamó el primer mártir? Ayúdenme. Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Qué visión más grande, más preciosa. Pero él se va a sentar en su trono. O sea, está el trono de Dios, el Dios todopoderoso, que lo dice el pasaje capítulo 4, verso 4. El trono de Dios, la majestad. Pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, también tiene su trono, donde su trono, de ahí gobierna nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver eso que es tan lindo, tan glorioso. Es que la palabra lo llena a uno. Así que dice: Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros, o sea, la iglesia, algunos que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Recuérdense que ahí habían 24 y aquí habla de 12.
O sea que hay 12 que están preservados ahí. Pero se ha llegado a la conclusión que hay tronos, porque cuando le habla a alguna de las iglesias, se está hablando que nos va a dar dominio y poder y autoridad para poder dirigir a naciones. Cuando dice naciones es porque, óigame bien, va a haber también grupos, van a haber comunidades donde sus hijos van a gobernar. Hablamos un poco del milenio. Muy bien, pasemos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles porque seguimos con la misma línea. Está Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. En el capítulo número 3, verso 20 y 21, oiga lo que dice la palabra. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea que él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han seguido desde tiempo antiguo. Entonces, aquí está hablando de la restauración. Dijimos allá regeneración, pero ¿cómo va a ser esa regeneración? También esto quiere decir regeneración, restauración. Y aquí dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la regeneración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. O sea, aquí nosotros estamos viendo realmente el ejercicio o el trabajo de los que van a administrar en algunas áreas. Esto es algo sorprendente, porque aquí ya está hablando de algo, hermanos, algo que es un poco imposible para el mundo, para nosotros posible creerlo. Porque leamos lo que dice el libro de Romanos, ahí adelantito, libro de Romanos, y vamos a ver ahí algo hermoso también en el libro de Romanos, en el capítulo número 8 y verso 21. Vea bien. Porque también la creación, estamos hablando de algo sobrenatural, algo hermoso. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Podemos entender ese pasaje? Ahorita vamos a hablar un poco. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que esos ancianos que tienen sus tronos, ellos van a gobernar estas cosas. ¿Sabe por qué se infectó la tierra? ¿Sabe por qué la tierra ahora se deteriora? Mire, la tierra es algo vivo. O sea que la tierra es algo vivo, ¿sí o no? Porque tiene una rotación, un movimiento, porque la tierra, si no tuviera un movimiento, estuviera muerta. Así que la tierra tiene movimiento, pero la tierra es viva, pero a la misma vez se está deteriorando. Ahora veamos bien
cómo la tierra ha venido desfalleciendo, desfalleciendo, desfalleciendo. Dice que ahora la tierra es como una tierra borracha, porque solo temblando, solo terremotos. Bueno, pero ¿por qué perdió esa magnitud? Ahora nosotros encontramos aquí donde dice que nosotros, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud. O sea que por el pecado, mire todo lo que afectó el pecado. Por el pecado, la tierra llegó a ser esclava de esa corrupción terrible, y por eso mismo se vino deteriorando hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Adán y Eva estaban destinados para ser eternos, porque todo era de una manera muy diferente, no había pecado y todo iba a subsistir. Todo iba a ser algo hermoso que no iba a morir, pero por el pecado la tierra se infectó y también se perjudicó por el pecado. La creación, igualmente, toda su creación, las plantas, todo lo que nace en el mundo muere, toda la creación de Dios, todo lo que había hecho desfallece, y ahora nosotros vemos la plena realidad cuando Dios está hablando aquí, porque aquí lo declara. Porque también la creación misma será liberada, o sea que va a ser liberada, dice la palabra, de la esclavitud, de la corrupción. Por eso dice la palabra que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Ahora entendemos por qué. Porque todo esto va a ser liberado y va a haber algo nuevo para usted. ¿Por qué Dios tiene que cambiar nuestra vida? O digo nuestro cuerpo, porque este cuerpo está contaminado también. Este cuerpo al principio, estaba diseñado para permanecer para siempre. Por el pecado se contaminó y ahora se deteriora. Ahora nosotros entendemos por qué el hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero fue por el efecto del pecado. Ahora, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, cuando Dios haga todo, su palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué su palabra no pasará? Porque su palabra tiene poder, y todo lo que Él dice y hace, lo puede hacer de una manera gloriosa, sorprendente, increíble, porque Él es el único poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, amados hermanos, en este proceso que tenemos ahora aquí en la tierra, cuando Dios nos está dando el conocimiento de su palabra, cuando Dios nos está hablando de esta manera para que nosotros aprendamos por qué estamos en la tierra y para qué estamos en la tierra. Estamos en la tierra porque Dios así lo quiso, lo permitió, porque Él tiene preparado para usted y para mí algo grande. Pero estando en la tierra nosotros tenemos que saber por el efecto del pecado se va a acabar. Este cuerpo volverá al polvo. Pero mi alma, mi espíritu será revestido de otro cuerpo maravilloso, de otro cuerpo, para poder estar en la presencia del Señor y vivir para siempre como estaba destinado a aquellos primeros que pecaron. Ahora nosotros, por eso es que nosotros sabemos y anhelamos, hermano, pasar todos los problemas y todas las tentaciones que hay en la vida, porque ahora sí, usted y yo sabemos exactamente que esta vida realmente no vale nada. Lo que vale es lo que nosotros vamos a obtener más allá, cuando nosotros vayamos a la vida eterna. Dios nos va a dar a probar
esos 1000 años, hermanos amados, nos va a dar a probar de todo aquello que aquellos perdieron. Porque cuando aquellos vivieron, los primeros vivientes sobre la tierra, hermanos amados, en ese tiempo las fieras eran tan domésticas. La serpiente no tenía veneno. Los alacranes no tenían ponzoñas. Oiga, todo animal era casero. Todo estaba hecho para vivir en medio de ellos. Y eso es lo mismo que refleja la palabra cuando vivamos allá en los 1000 años. Vamos a disfrutar aquel ambiente glorioso que tuvieron aquellos primeros. Qué lindo es esto, pero estamos hablando sobre la regeneración y la restauración, porque aquí está hablando sobre esto, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a administrar todo esto, hermano? ¿Quiénes son los que tienen ese privilegio? ¿Quiénes son los líderes o dirigentes? Serán esos que tienen esos tronos, porque los tronos no son solamente para que se lleguen a sentar y para que se sientan así el papá de los pollitos, ¿verdad que no? Sino están los tronos porque se lo merecen, porque los han sabido obtener, lograr como una recompensa para ellos. Y es aquí, hermanos amados, donde también podemos hablar de algo para nuestras vidas, de beneficio. Y yo me pongo a pensar, hermanos amados, cómo yo vamos a querer nosotros gobernar en el reino venidero. ¿Cómo vamos a querer gobernar? ¿Cómo va a querer usted gobernar cuando hay veces no podemos gobernar ni nuestra casa? No podemos hay veces ni gobernar en la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer gobernar cosas más hermosas, grandes, incomprensibles? Por eso es que la palabra nos enseña desde ahora que nosotros con ayuda de Dios comencemos a administrar, comencemos nosotros a tener esa autoridad que viene del cielo, no la autoridad del hombre, porque el hombre siempre quiere tener la autoridad y de que las cosas se hagan hay veces como yo quiero, y no es así. No es así. Mejor saber de que como líderes o como dirigentes o como ancianos vamos a dejar que el Espíritu Santo a nosotros nos tome y sea el Espíritu Santo que nos lleve y que nos dé sabiduría para que nosotros podamos ser buenos líderes en la casa de Dios, en sus cosas, en nuestra casa, nuestro trabajo, en todo lugar, hermanos amados. Esa es la enseñanza que yo puedo sacar, que tenemos que administrar de la mejor manera, porque si hay tronos es para que nosotros vamos a gobernar en el cielo, y eso es lo que dice la palabra de Dios, la grandeza del servicio. Mire, vayamos a Lucas. En Lucas también tenemos algo que nos ayuda a esto. Lucas capítulo 29 y 30. Mire lo que dice la palabra, Lucas capítulo 22, verso 29. Yo pues os asigno un reino. Oiga, ¿cómo está diciendo ahí el Señor? Yo os asigno un reino. ¿Cómo es eso? Es como un ejemplo. Hermano Jesús, yo le voy a asignar Guatemala. Hermano Néstor, yo le voy a asignar Honduras. Y así Dios nos está asignando. Eso es lo que dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí. Como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos. Oiga, ¿os sentéis en qué? En tronos. O sea que hay tronos para algunos de nosotros, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, hemos dicho que ese número 24 es un número numérico expansivo. O sea que el número dice 24,
pero realmente son muchos. Y dentro de esos muchos puede ser que esté usted y esté yo, que haya un trono reservado para poder gobernar en un reino. Oh, gloria a Dios. Muchos piensan que la vida eterna es solamente que vamos a llegar a un lugar y donde va a haber un templo glorioso y ahí vamos a estar noche y día alabando y glorificando a Dios. Allá habrán muchas actividades que nosotros vamos a tener que hacer, pero sobre todo tendremos la luz gloriosa del Dios Todopoderoso que estará en todo momento con nosotros para darle la gloria y la honra a su nombre. Qué precioso es esto. Volvemos a repetirlo. Yo pues asigno un reino. O sea, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a su iglesia, yo pues os asigno un reino. Y Él pone el ejemplo, como mi Padre me asignó a mí, como mi Padre me asignó a mí. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Por eso ahora nosotros entendemos la lucha que nuestro Señor Jesucristo tuvo minutos antes de su muerte, porque Él ha sido asignado para eso. Ahora entendemos por qué Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo ya tenía una asignación de su reino, pero para ello tenía que romper muchas barreras, y una de ellas era el poder derrotar a la muerte, al diablo, y dar el perdón a todos y cada uno de nosotros, porque si de nada serviría si existe Dios y no tiene súbditos o pueblo como nosotros, ¿verdad? Qué lindo que nosotros le amamos, le glorificamos, y Dios nos ama porque somos creación de Él. Él nos hizo, por eso es que nos ama de esa manera. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me asignó a mí, como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Ahora bien, mire, aquí podemos ver que nosotros vamos a comer y vamos a beber, ¿verdad? Qué lindo es esto. No a beber licor, por supuesto, vamos a beber cosas ricas, lindas, gloriosas, sabrosas. Pero vamos a comer, dice su palabra. Dice que vamos a sentarnos a su mesa y que vamos a comer y a beber en ese reino. ¿Qué es lo que la iglesia espera en el arrebatamiento, hermanos amados? Si no son las bodas del Cordero. Nosotros nos vamos a sentar a la mesa con nuestro Señor. Qué lindo. No sé si usted se imagina, piensa en eso. Hay veces nos acostamos y en lugar de que cuando nuestra cabeza está en la almohada, en lugar de comenzar a hacer nidos de pájaros en nuestra cabeza, comenzamos a pensar en cosas gloriosas como estas, como decir, Señor, ¿cómo va a ser esto tan lindo, tan glorioso? Y comenzamos a meditar de qué forma, de qué manera. Si para nosotros es agradable cuando nos sentamos a la mesa y nos sentamos con la familia y todos comemos, nos reímos, nos alegramos, estamos contentos. ¿Y cómo será cuando nos sentemos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo? Eso será grande, hermano. Eso será maravilloso. Que yo quisiera que toda la iglesia y todos los hermanos pudiéramos asimilar esto y solo con eso ser motivados para que nosotros podamos rendirle tributo, loor a Dios con todo el corazón y con toda el alma, porque vamos a obtener cosas, hermano, que nadie nos puede dar aquí en el mundo, en esta vida, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a asignar un reino. Primero, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, que os sentéis en tronos. No dijo en sillas, dijo en tronos, y un trono es para gobernar.
que os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire qué tremendo es esto. Nosotros, o los que van a tener este privilegio, espero que yo esté por ahí también, aunque es mucho lo que hay que aportar, hacer para tener estas recompensas tan lindas, tan grandes, ¿verdad? Poder juzgar, poder determinar, poder gobernar, porque el ejercicio del anciano, ya dijimos que lo que nosotros entendimos en Mateo 19, 28 es que ellos ejercen con el Padre, o sea que ejercen con... Y mire, esto es así, cuando dice juzgar, no es que nosotros vamos a, yo te acuso, te juzgo, tú, no, nosotros vamos a ser parte de un grupo. ¿Cómo se le llama cuando hay en la corte una pelea? Hay veces nos llaman a nosotros para que prestemos un jurado, ¿verdad? Lo que pasa que nosotros en los tronos vamos a ser jurado. Somos nosotros, pero ¿quién es el que va a determinar todo si no es el juez? Cuando una persona presta estos servicios en el jurado, aquí en carne, en la política nacional, entonces presta un tiempo para ser jurado y es por ley aquí en los Estados Unidos. Entonces el jurado lo componen ya sea 8, 10, 12 personas, ese es el grupo del jurado. Y cuando se va a justiciar son ellos, entre ellos se tienen que poner de acuerdo para ver qué castigo le van a poner al que se está culpando. Cuando ellos se ponen de acuerdo, vienen y se lo pasan al juez. Viene el juez ya con un martillo, dice, bueno, se le acusa y va a hacer esto y esto y esto, y que no se diga más, y ¡pum! Suena el martillazo y ahí se terminó todo. Entonces, nosotros estaremos en esos lugares, en ese trono, para ser parte de un jurado. Nosotros, como dice aquí su palabra, que nosotros somos los que vamos a acusar, pero Dios es el que va a determinar todas las cosas. Esto es un estudio muy grande, estamos sacando apenas un extracto, por eso es muy importante. Ojalá que le quede en su mente, en su corazón, porque la próxima vez que nosotros escuchemos, vamos a escuchar algunas otras cosas y todo esto lo vamos a ir asimilando. Por eso es bueno venir todos los días a la iglesia, todos los días de culto a la iglesia, porque todos los días nosotros aprendemos cosas nuevas, cosas gloriosas. Otra cosa que aprendimos con esto sobre los tronos y sobre el legado que hay de estas cosas es, fíjese pues, nosotros éramos condenados a muerte, nosotros estábamos a la condenación de muerte. No importa, al mero tiempo voy a terminar, aunque continuemos porque esto es largo, terminemos después. Decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos culpables, porque por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, libro de Romanos, o sea, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, culpados, éramos culpados, había una culpabilidad y el pago de esta culpabilidad era la muerte, eso era el pago. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, vino Él y vino en la cruz del Calvario. Él vino y dio su vida para librarnos a nosotros ante el gran jurado que estaba en el cielo, nuestro Dios, el juez justo. Por eso ahora nosotros sabemos que nosotros nos declaramos culpables. Nosotros nos declaramos culpables porque no había una cura para la infección del pecado, sino que Cristo la trajo. Nosotros nos considerábamos culpables, pero vino Cristo y perdonó
nuestros pecados y nos sanó de la enfermedad del pecado. Nos puso ahí. Por eso, cuando Cristo nos perdonó, entonces lo que sucedió que Él agarró nuestros pecados y los envió a lo profundo de la mar, donde dice su palabra, no se acordará jamás, jamás, jamás. De eso no se acordará. Pero nosotros debemos de tener muy en cuenta que a partir de ese momento para acá, ya en nuestra vida cristiana con Dios, las cosas son muy diferentes. Como el hombre, sabe Dios que el hombre no es perfecto, sabe Dios que el hombre falla, entonces por eso puso pasos, y es bueno por eso aprender de la palabra. Aunque esto no nos da, porque la palabra no es para darnos la libertad de cometer, libertinaje de cometer cosas gravosas. Pero más sin embargo Dios es bueno y Él nos perdona. O sea, Él perdona nuestros pecados cuando estamos ya en sus caminos. Sépase que si alguien hace volver del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Está hablando de alguien que usted tal vez le habló y le dijo no es bueno que continúe en esa forma, venga a los pies de Cristo, Él es el único y ven, Él lo restaura. Qué lindo es eso. Sépase que el que haga volver del error de su camino un alma, recuérdese que la Biblia dice que alma que pecare esa morirá. Dice, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero el problema está, y eso es lo que vamos a ver más adelante, en el tribunal de Cristo, porque ahí ya está hablando de la iglesia. Y en el tribunal de Cristo, o sea que nosotros en nuestra fe construimos en oro, en plata, en piedras preciosas o en hojarasca, heno o madera. En la madera esto es combustible que se quema, pero el otro no se quema. Entonces, ¿cómo construimos? El pecado, nosotros bien podemos hacer tantas cosas maravillosas en la vida para la gloria del Señor, pero al cometer un error, todo eso se desvanece, dice la palabra, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y dice que por eso se desvanece, y cuando dice que por sí mismo, dice, será pasado por fuego y se salvará. Ahí hay una cosa, y uno piensa en que uno va a ser salvo, y ahí es donde se equivocan unos con la doctrina de la salvación. Y yo digo, mis amados hermanos, que la salvación no se pierde mientras usted se mantenga en la línea de Dios, porque triste es que en medio del pecado afecte el corazón de Dios, y ese es el problema. Se vitupera la sangre de Cristo. Entonces yo creo que tiene que haber un efecto negativo en la vida del ser humano. Pero bueno, aquí la palabra nos habla de tronos. Ojalá que nosotros podamos estar en esos tronos gloriosos, tronos y reinos. Vayamos al libro de, ahorita estamos en Lucas, vayamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 6, ahora mire lo que dice el verso 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Estamos hablando de tronos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mire, aquí está hablando de los santos que van a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Vamos a dar una pequeña explicación sobre esto. Mire, si Dios está hablando que en los tronos vamos a ejercer nosotros autoridad, una autoridad legada o el tribunal celestial de nuestro Dios, vamos a tener que juzgar, y dice la palabra, al mundo, juzgar al mundo. Pero si tal vez ni aquí en vida nosotros podemos tener la sabiduría, hermanos amados, por eso nosotros no debemos de juzgar a nadie, aunque estemos nosotros en lo cierto, no juzgarlo, mucho menos delante de los impíos o enfrentarlo con los impíos, porque ni ellos van a entender. Lo triste es que hay veces ni nosotros lo entendemos. He ahí, y yo me alegro con muchos, porque en la vida yo he visto tantos casos que las personas se quedan calladas y no dicen absolutamente, aunque le estén echando el balde encima, aunque refleje una cosa tremenda, pero óigame, dice que si nosotros no sabemos juzgar, ¿cómo vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo nosotros? Si no hemos aprendido en nuestra vida cotidiana, hermanos amados. Aún hay cosas que uno ve. Hay una persona que trata a su hijo muy mal, de palabras muy bajas, y yo le digo, oiga, eso está muy malo. No digo nombres porque pues estoy en canal, pero dice, no, dice que ese es una aquí, una allá, hablando de su propio hijo. O sea, está juzgándolo, está hablando mal, y qué tremendo haciendo de lo que es. Pero después yo le dije, óigame, pero el culpable es usted y su esposo. Su hijo es de esa manera, porque usted le ha dado el mal ejemplo. Dígame, ¿cuántos hombres ha tenido en su vida? Y se queda. ¿Cuántos hijos tiene de parte de uno y de otro padre? Entonces, ¿cómo quiere que su hijo? Y a pesar de eso usted está acusándolo, usted está hablando mal de él. Entonces, un ejemplo que yo les doy, por eso, bendito sea Dios, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y comience a gobernar en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a saber hacer las cosas tal como son. Hay quienes actúan por venganza. ¡Wow! No, me hizo esto y yo lo hago peor. Y ¡pum! Va y rapiditos, ¡pa! Una bomba. Y qué tremendo por no tener el cuidado debido, no tener la sabiduría. Por eso la Biblia dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es mejor venir delante de los santos, ¿verdad? ¿Verdad qué lindo es? Mire, hermano, voy a orar por usted. Voy a orar porque me doy cuenta que esto y esto y esto y esto. No para juzgarlo, sino para administrarlo de una manera para que haya una corrección. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí habla. ¿Acaso no sabemos que nosotros vamos a juzgar al mundo? Si vamos a juzgar al mundo y no sabemos juzgar en la tierra a nuestro prójimo, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Eso es lo que está diciendo la palabra. Estamos hablando de tronos, recuérdese. Entonces, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si vamos a juzgar al mundo y no controlamos las cosas pequeñas, qué tremendo.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Cuanto más las cosas de esta vida. Oiga, esta es otra cosa preciosa. Yo creo que aquí nos vamos a ir quedando. Sí, porque pues hay mucho y de nada serviría seguir, pero continuamos la próxima oportunidad. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si hemos de juzgar, un día usted y yo vamos a juzgar a los ángeles. Pero usted dirá a los ángeles. Aquí está hablando de ángeles caídos. Así que una de las armas que usted puede usar cuando usted vea que hay que echar fuera un demonio, que declararle eso. ¿Sabes una cosa? No solo ahora te voy a echar fuera, sino que un día te voy a juzgar. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es esto. Cuando uno mire, se retuerce el enemigo. Sí, y no hay necesidad de gritar, decírselo en su oídito cuando oye, porque él lo sabe muy bien. Y lo entendemos así porque la palabra lo dice. Por eso me gusta y me alegro que ustedes lleven las lecturas ahí en su Biblia. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Acaso no sabemos? ¿Algunos de ustedes sabían que un día vamos a juzgar a los ángeles? Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Ve? Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aquel espíritu que ha luchado por tumbarlo y por hacer averías con usted, usted sabe. Oh, espíritu inmundo, yo te juzgo ahora. Te juzgo ahora. Ahora, la idea es esta. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida, hermanos? Entonces, nosotros, la iglesia, sus hijos, usted y yo, debemos de saber vivir y debemos de saber llevarnos los unos a los otros. No juzgándonos nosotros. Nosotros no somos quien juzgar, nosotros no somos jueces. Incluso, hermanos, cuando me toca hablar de alguna denominación, de alguna iglesia en especial, hay veces busco la forma porque no quiero dañarme para no sentirme mal, aunque estoy en lo cierto. Pero ¿quién soy yo para hablar? Es mejor orar y orar. ¿Ve? Por eso, hermanos, no es conveniente cuando uno está en la evangelización con otra persona que tenga la doctrina contraria a nosotros. ¿Por qué? Porque entramos en discusiones y a juzgar, y es lo menos que nosotros deseamos, juzgar. Y termino con esto. Recién nacido, o sea, tenía como unos un mes y medio de ser cristiano, yo feliz, se pueden imaginar, ustedes lo han de haber pasado, vivido, sentido. Cuando uno recién viene a Cristo, uno se siente la persona más feliz. Nos sentimos felices, y luchamos porque no nos pase el primer amor. Pero estaba tan feliz que yo llegaba con todos mis amigos bandoleros de aquel tiempo, ya no me miraban como yo era, como ellos, me miraban diferente porque yo llegaba con mi Biblia y mi intención era de evangelizarlos y que ellos también tuvieran la misma experiencia que yo tuve, porque había salido del mismo fango. Pero mi mejor amigo fue compungido, pero su mamá era testiga de Jehová. Pero ella también me respetaba a mí, mi creencia. Pero en ese día no estaba la mamá. ¿Ve? Él era un hijo de un militar. Es hijo de un militar, espero que viva. Ahora dice que es misionero allá en Brasil. Fue la única noticia que yo tuve hace como unos 7, 8 años. Espero que así sea. Pero este joven, mi mejor amigo, me invitó, me dijo: quiero que vayas a la casa, van a venir unas personas y tú les vas a hablar de tu palabra. Y yo le dije: sí, está bien, Carlos, vamos. Y yo fui. Y llegaron 3 testigos de Jehová.
¿Sabe qué es enfrentarse a 3 testigos de Jehová? Y yo sin saber nada de la palabra. Era algo tremendo, algo tremendo. Ellos comenzaron a agarrarme y oiga, pa, pa, pa. Y todo parecía exacto lo que ellos me decían. Y hasta a veces yo hacía así porque como que me querían confundir. Y yo decía, no. Y yo quería, pero tener palabras, saber la palabra, la Biblia, para poder debatir con ellos. Pero pasó el tiempo, los minutos, y yo dándome la palabra, que al final yo terminé llorando. No dije una sola palabra, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque me sentía derrotado, sin poder decir una palabra. Pero me puse a llorar, a llorar. Vino mi amigo Carlos, me abrazó y le dijo, señores, pueden salir, la puerta está abierta y se pueden ir. No, pero que váyanse. Yo no creo en ustedes, yo creo en lo que dice May, así me llamaban, lo que dice May, lo que siente May, porque yo sé que él tiene la verdad, sin decir nada, más que ser compungido por el Espíritu que no podía decir nada, pero mi conducta, mi hecho, dio a entender muchas cosas. Y así somos nosotros. No vamos a entrar en detalles, mejor vamos a dejar que se glorifique Dios y Dios será grande y poderoso para manifestar su gloria en medio de nosotros. Y si nosotros sabemos hacer las cosas aquí en la tierra, entonces estamos aptos para poder tener un don especial en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, continuamos más adelante, porque más adelante vienen coronas, vienen las vestiduras blancas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre divino de gloria, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. En el caminar de esta vida, Padre, nosotros aprendemos. Nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu ilumine nuestro ser para obtener, Señor, esta verdadera relación de tu verdad con nuestra vida. Oh bendito Padre, cuántas cosas gloriosas no hay en tu palabra. Cuántas cosas gloriosas no hay en este libro, Señor. Lo que tú dijiste en Apocalipsis sobre los ancianos, también lo declaró el libro de Mateo, Señor. Y qué lindo que estas palabras se unan, Señor, con diferencia de tiempos y en expresión de diferentes escritores, pero el mismo Espíritu. Oh, esto es algo maravilloso, Padre. Yo lo entiendo y te doy gloria y honra. Ayúdanos, ayúdame para que esta palabra sea asimilada en nuestros corazones, en los corazones de mis hermanos, en los corazones de los que escuchan tu palabra, en los corazones de todos y cada uno que anhelantemente, Señor, buscamos la luz de tu palabra. Señor, dice las Escrituras que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Porque en el camino que llevamos, Señor, esa luz nos ilumina y nos indica a dónde vamos, cómo vamos a llegar y qué vamos a hacer, Señor. Oh, gloria a tu nombre para siempre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos y cada uno por nombre. Bendice la iglesia Camino de Fe. Bendice a mis hermanos, Señor, que de alguna manera, Señor, están viendo a través de estos canales, Señor. Bendice, Padre, en medio de toda esta lucha
que hay a nivel mundial, pero somos más que victoriosos porque tú estás con nosotros. Tu palabra nos infunde aliento. Tú, Señor, acampas en medio de los que te temen. Tú estás ahí, Señor. Por eso, bienaventurado es aquel, Padre, que vive bajo la sombra del Omnipotente. Oh, Señor, gracias. A ti sea la gloria y la honra. Elevamos, Señor, la súplica sobre aquellas peticiones que hemos puesto delante de ti. Mis hermanas, mis hermanos que están enfermos, tú lo conoces, que hemos estado clamando. Ahí, tu mano sanadora, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Ahora, Padre eterno, despídenos en paz, con gozo, con alegría, y que podamos continuar esta vida devocional. Señor, se acerca el día de independencia. Que ese día, Señor, sea un día de bendición por la libertad a este país y de bendición para tu pueblo, guardándonos de todas las maldades y cosas que se mueven. Porque nosotros, Señor, nos dedicamos a bendecir tu nombre, a bendecir esta nación con nuestras palabras y con nuestros hechos. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.